Muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos nuevamente a un video de Delta Force Mobile. Bueno, primero que nada, sí, vamos con el Delta Force porque quiero que vean completamente cómo se ven los gráficos en alto y porque estamos en un campo de tiro. Muy bien hecho, en serio. Warzone Mobile, ¿por qué puta vos no tenés un campo de tiro? Ya sé, no es por tirar hate, pero qué hermoso se ve. Y esto es en móvil. Chinga su madre el Warzone Mobile. Bueno, en fin, cositas de la vida. Bueno, hoy estamos aquí viendo un gameplay de las armas del Delta Force para dispositivos móviles, para el que me pregunte. Y me va a decir, dentro de este gameplay, ¿quién lo subió? Mi compañero M2, un creador de contenido brasileño, ha subido contenido de lo que es el Delta Force, mostrando su campo de tiro, cuáles son las armas que hay. Y recuerda que este juego tiene modo campaña, modo multijugador y modo looter shooter extraction royale, por así decirlo. Ojalá meta un Battle Royale, no sería una mala idea, honestamente, porque viéndolo bien, creo que tiene para que pueda salir como un completo, pues, Battle Royale. Y pues aquí estamos viendo las armas que se han encontrado en esta beta. Ahora, la beta sale el día 24 en su versión china para dispositivos móviles y dispositivos, bueno, móviles y PC. Y la otra beta que saldrá, que esta es la versión global, estaría saliendo actualmente para lo que es julio. Así que bueno, ahí cualquier cosa también estaremos trayendo lo que es la beta el 24 de junio y lo que va a ser beta alfa, como quieras decirle, para actualmente pues es en julio, porque sí, junio y julio tendremos muchas cosas solamente con Delta Force. Primero los visuales del juego, 10 de 10, la verdad es que creo que está utilizando Snapdragon 8 generación 1, si 60 FPS estables completamente, obviamente está en el campo de tiro. Mostrando todas las armas, como podríamos visualizar, una típica N94, miramos la K47, miramos la FR556, hay sus armas como A74US. Estamos viendo el sistema de personalización, me parece perfecto. Como pueden ver, se le puede personalizar hasta el alma. Bueno, se le puede personalizar el alma hasta el arma. Bueno, en fin, cositas de la vida. Hay muchas cosas, las inspecciones son muy originales, no son el típico copy-paste de muchos juegos. Y me gustan, está bien equilibrado. Esperemos de que este juego, a nivel militarizado, a nivel de camuflaje, a nivel de percepción, esté muy bien logrado. Espero que tenga modo Ranked, ya sea en el modo multijugador o en el modo Extraction Royale, aunque honestamente quisiera que en los dos modos hubiera modo Ranked. No se sabe nada si habrá un modo Battle Royale, espero que sí, porque la verdad es que tiene muy buena pinta. Y es que creo que a nivel calidad el juego ya está hecho hasta con las armas que tiene, desde el día uno. O sea, hasta las armas que ya tiene ya es como, ok, el juego ya está listo para hacer más pruebas y que la gente lo pruebe. O sea, visualmente 10 de 10, no tengo ninguna pega con esto completamente que estamos viendo acerca del juego. Y pues demuestra todo lo que hemos querido ver. Los visuales, un sistema de campo de tiro, cómo se mueven las armas, cómo se ven las armas, cómo es el sistema de recarga de armas, cómo es el sistema de habilidades. No sé, o sea, pienso y lo voy a seguir diciendo de que siento de que este juego tiene mucho desarrollo detrás. Obviamente vamos a decir algo muy correcto y es que es un acérrimo competidor concretamente con los shooters de hoy en día. Va a competir seriamente con un Warzone Mobile, va a competir seriamente con un poderosísimo, pues, podríamos decirlo, Arena Breakout, pero como son los mismos desarrolladores, yo creo que más que todo va el énfasis de darle en el saco a completamente Warzone Mobile. Y ya sabemos el por qué. Tencent Games, pues obviamente ya no trabaja completamente con Activision, solo trabajan con Mobile de momento, pero siento de que este juego está dando mucho de qué hablar. En serio, demasiado de qué hablar. Y sigo sintiendo y pensando cada vez que lo veo es que, bueno, pues en cuanto lo pruebe y cuanto lo pueda jugar, que ya será la próxima semana, pues ya te digo yo de que a la gente le va a encantar este juego. Y si no le encanta, pues cositas de la vida, pero para gustos colores. Mientras tanto, lo que estoy viendo al día de hoy, tanto como campo de tiro, los gameplay que he visto en los mapas grandes, que actualmente son mapas, pues, lo típico, 16 por 16, 33 por 32 personas, vehículos, automatizaciones, entre otras cositas más. Bueno, bueno, en fin. Y lo seguimos viendo y visualizando todas las armas que tiene. Literalmente, esa se parece a la Grau. Literal. Se parece. No es porque le faltaría la mirilla de hierro. Tiene una mira estilo MP5 combinada con la Lackman Sub, que básicamente sería algo parecido, pero de que hay variedad de armas, además de todo el sistema de personalización que hay también dentro de las propias armas que puedes probarlas a tu gusto. Y eso está bien, porque vos le pones todos los accesorios que quieras, la probás completamente, ya sea para armarla para el Extraction Royale o por si la querés armar para el multijugador, dependiendo.
E incluso hay armas tanto futuristas como incluso las típicas. Por ejemplo, la AK-117 de toda la vida la estamos viendo aquí, entre otras cositas más. O sea, de que hay armas ya y que hay contenido, ya lo sabemos. Así que veremos si la comunidad termina apoyando completamente este nuevo juego por parte de Tencent Games. Lo bueno es que Tencent Games tiene, podríamos decir, buena fama de sacar buenos juegos y pues está bien. O sea, los juegos que han sacado completamente Tencent Games, 100% de ellos han sido todos un éxito. Así que vamos a ver si este termina siendo un éxito. Lo bueno, que lo vas a poder probar tanto en PC, consolas, dispositivos móviles. Básicamente nadie se va a quedar aquí atrás. Estoy viendo mucha variedad de armas para hacer solo una beta. Demasiado. Y aquí está la mítica, la hermosa, la tifón, la máquina, la fiera, la número 1, la escarache de toda la vida. Cositas de la vida. Y sí, o sea, no sé qué decir actualmente con lo que está pasando el día de hoy en el medio de dispositivos móviles. Es que mucha gente dice que los dispositivos móviles no se están actualizando, pero en realidad sí. O sea, esta calidad de juego, imagínate, este juego va a salir para PC, consola y móviles el mismo día. Y que vos lo estés viendo, que ya tiene una cantidad de armas muy recomendadas. Los francotiradores, que fusiles de asalto, que sus fusiles, fusiles tácticos, fusiles de combate. Entre otras cositas más, pues da mucho que entender. Y sí, esta se parece a la Lagman 556, que es un fusil de asalto semiautomático o automático, como quieras utilizarlo. Pero bueno, es que se nota muchísimo la calidad. O también diríamos que se parece un poco a la FAL, por el tipo de mira que tiene. Aunque la FAL es un poco más puntiaguda la mira de hierro. Entonces es lo que te digo, o sea, y cada, obviamente, arma se puede utilizar a tu gusto, es lo que te he comentado y lo que te he dicho. En fin, cada vez trayendo más información detallada de lo que está pasando el día de hoy, tanto para Delta Force, que la gente lo va a utilizar. Y pues sigo pensando de que esto va a ser cambios muy radicales, tanto para el medio como para la competencia. Y como siempre he dicho, es muy bueno tener sana competencia de Delta Force a lo que son los Call of Duty. No le voy a decir COD Killer a nadie, porque los COD Killer no existen, pero por lo menos sí tener competencia sana que diga, puchica, se viene juegazo para dispositivos móviles y que lo vas a estar probando. Y pues este básicamente ha sido todo el inventario, o casi todo el inventario, porque en realidad es un gameplay de más de, podríamos decir, de más de 15 minutos y así. Incluso aquí le quita la mira a la CAR 15, que se parece básicamente al M4A1, si no estoy mal. Y pues está brutal. Sí, es la M4A1 porque es automática completamente. No es semiautomática ni tampoco es de ráfaga como la M16A4, pero todo apunta que es la M4A1. Así que está brutal. Me parece perfecto, cosas como son. Y pues habrá sus armitas brutales. Incluso estamos viendo ahorita la Asbal, típica y mítica arma de toda la vida, y es lo que yo quiero comentarles hasta el día de hoy. Y pues sí, con esto de Delta Force hemos visualizado de que sí, tiene campo de tiro, hay muchas nuevas automatizaciones, el gameplay en partida ya lo hemos visto muchísimo, incluso vamos a tener más gameplay de lo que va, vamos a estar en directo posiblemente probando lo que es el juego, porque ya no va a tener NBA, entonces vamos a ver qué se puede hacer. En fin, muchas gracias por el apoyo y nos vemos en un próximo video del canal. Adiós.